Bien, bueno, no sé si más o menos saben lo que estamos haciendo. Para tener una idea general, es un proyecto urbano en Casaballe, que es un conjunto de barrios en la periferia de Montevideo. Y bueno, lo primero que empezamos a hacer fue como un análisis que se basó principalmente en un recorrido virtual, lamentablemente por la situación, por Ah, Google Maps. Igualmente estuvo mejor de lo que pensábamos. Logramos como captar distintas problemáticas, puntos en donde queríamos actuar y también puntos positivos de los cuales agarrarnos y potenciarlos. Este, y bueno, otra de las cosas que hicimos también fue contactarnos con los vecinos, para que tuviéramos como un acercamiento un poco más real. Después de todo eso llegamos a una conclusión que es como nuestro objetivo general, que descubrimos que tal, lo que queríamos hacer era desarrollar la identidad barrial y fortalecer la integración, tanto interna como con el entorno, para hacer de Casaballe ese barrio o localidad inclusiva. Todo esto lo queríamos hacer con un enfoque sistémico y sustentable, sustentable por un tema de responsabilidad social y que sabemos que estamos proyectando para el futuro y no simplemente para nuestra generación. Y bueno, enfoque sistémico porque queremos como que mantener esa mirada transversal en múltiples aspectos va a tener como un resultado exponencialmente mayor que si lo vemos como eh, acciones como paralelas y sin conectarse entre sí. Lo siguiente que hicimos fue definir dónde actuar. Elegimos la zona Casaballe 1, que es una de las zonas que plantea el plan parcial de Casaballe, que es la zona más precaria. Entonces, decidimos actuar en un principio ahí o sea, con la visión primero que nada, que esas acciones que vamos a realizar creemos que va a tener un impacto en todo Casaballe y en su entorno, porque las acciones van a ser como, no se van a reducir simplemente a la población de Casaballe, y además también como planteamos como bases conceptuales que creemos que después se van a poder adaptar y aplicar en otras zonas. Después de eso definimos objetivos específicos como para orientar un poco más la acción. Primero que nada, con respecto al medio ambiente, lo que vamos a buscar es convertir a Casaballe en un referente sustentable, eh, o sea, contribuir a que Casaballe eh, vaya desarrollando cierta sostenibilidad. Por otro lado, porque sabemos que se va a tener que adaptar a futuros cambios climáticos y demás. Otro de los objetivos específicos es el de la conectividad, y con eso queremos articular el tejido urbano para que la población pueda disfrutar o sea, que toda la población pueda disfrutar de los beneficios que presenta Casaballe, de las acciones que vamos a ir generando y que no quede reducido solo a un sector. Sabemos que actualmente hay espacios públicos, por ejemplo, que están muy buenos, que se usan, pero que quedan reducidos solo a una parte y no llegan a todos los puntos de Casaballe. Como otro objetivo específico, planteamos el tema de la vivienda. Hay muchos asentamientos irregulares, sobre todo en la zona Casaballe 1, y lo que queremos es garantizar el acceso a viviendas dignas a ese sector de la población. Esto lo voy a acercar un poco. Bueno, lo que hicimos, esta pieza la venimos trabajando desde el principio del proyecto. Viene a ser como un cronograma donde se vinculan como las acciones más concretas, que siempre van a estar vinculadas al objetivo general, eh, y las ubicamos en un periodo de 20 años aproximadamente. Eso es por ahora, se está viendo, donde cada 5 años se va a plantear como una revisión del proyecto para como replantear lo que se hizo mal, ver lo que se hizo bien y reestructurar. Eh, bueno, ahí empezamos a definir las acciones. La primera es la construcción de una ciclovía, que lo que busca es incentivar la bicicleta como un medio de transporte y una actividad recreativa. Y además es como que plantear una alternativa sustentable y más económica que otros medios de transporte actuales. El objetivo como a largo plazo es priorizar ese medio de transporte eh, que, con respecto al vehículo. Eh, para eso sabemos que tenemos que incluir señalización e iluminación para que sea un entorno seguro, porque hay muchos espacios también que no se utilizan por el tema de la seguridad, y planteamos más o menos un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, que después lo vamos a ver. Con respecto a la vivienda, lo que hicimos fue definir 4 sectores donde se agrupan
mayormente los asentamientos, y encontramos como predios tentativos donde podemos crear proyectos de vivienda. Esa sectorización la hacemos principalmente para poder atender las particularidades de cada sector, eh, ordenarlo a lo largo del tiempo, en cada quinquenio se va a atender a un sector en particular, y además a no desplazar a los vecinos de mucho de donde se encuentran actualmente, o sea, que esos predios van a estar cercanos a los asentamientos actuales. Después otra cosa que planteamos son pulmones urbanos, y esto viene muy relacionado con el tema de la vivienda. Lo que proponemos hacer es que una vez que hayan sido realojados esas personas en el territorio donde actualmente hay asentamientos, se busca reutilizar ese suelo, realizar plantaciones que funcionen como pulmones a futuro. Y también va a crear paisaje, y buscamos también que vaya a ser como un espacio urbano, que se utilice como espacio y paseo urbano. Después, Loli, no sé si quieres seguir ahí. Sí, después planteamos los espacios intersticiales, que lo vemos como microespacios que están dentro del barrio, que a veces son como espacios que quedan residuales, que quedaron ahí en la trama urbana. Entonces lo que proponemos nosotros es, mediante la incorporación de equipamientos que promueva la actividad física, juegos infantiles, vegetación, alumbrado, como reactivar esos espacios, y en el sentido del cronograma, proponer principalmente una asamblea participativa para los vecinos, para que puedan ahí plantearnos las necesidades urgentes que tienen esos espacios, y después de eso, como empezar a construir en etapas lo que serían esos espacios. Después también proponemos la recuperación de los arroyos, que los arroyos nos parecen un símbolo de identidad para este barrio, ya que en otros no aparecen, y mediante eso queremos hacer como una limpieza, incorporarle equipamiento, plantación de nueva vegetación, para incentivar a la población a hacer uso de esos espacios que están en desuso por tal mal cuidados que están, y también para generar atractivo hacia todo Montevideo. Luego también lo que planteamos, eso lo hacemos por tramos, o sea, vamos como en el tema del cronograma lo queremos ir haciendo como por tramos para poder llegar a la totalidad. Luego también planteamos sendas peatonales, que haciendo como el recorrido virtualmente pudimos ver que en muchos lugares no existe como el área determinada para esa actividad. Entonces lo que queremos es como conectar espacios de interés para fortalecerlos también y que la gente haga uso de ellos, destinando un espacio para este fin, y como dijimos anteriormente, para promover la actividad física. Ahí también lo que planteamos son una serie de calles donde en principio quisiéramos actuar, y ta. Después el tema del patrimonio lo vemos como algo para potenciar lo que ya está dentro del barrio mismo, que en conjunto con lo de las sendas peatonales, como que se iría como conectando todo para potenciar esos espacios y mejorarlos, y que lo que ahora está en desuso se use. Como que nosotros en este cronograma lo que vemos es que un montón de acciones las queremos potenciar, otras las queremos adicionar. Entonces nosotros ahí ponemos potenciar, adicionar y sinergizar sería como el resumen de lo que dijimos de una mirada sistémica que queremos tener en el proyecto. Bien, ahí lo que seguimos haciendo fue como un mapeo, primero de los asentamientos irregulares, estos predios tentativos que encontramos, los cursos de agua, y vincular todo un poco. Estos son puntos de interés, vincularlos todos un poco y ver cómo empezar a actuar. Acá proponemos, por ejemplo, un recorrido tentativo también de cuál podría ser la ciclovía, por qué sería así, por qué conecta estos espacios. De la misma manera, las sendas peatonales conectan espacios de interés justamente para que se empiece como a reactivar toda la zona, y que sea como beneficioso para todos y todos puedan hacer uso de ellas. Y en estas vistas lo que queríamos mostrar es un poco lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de todo esto. Por ejemplo, en los cursos de agua, y también, voy a acercar, ¿no? Entendemos que
estamos actuando en una realidad ya consolidada y no estamos creando ciudades de cero, entonces también tenemos que tener en cuenta eso a la hora de proyectar, por eso estos esquemas encima de fotos tomadas en esos recorridos virtuales. La foto de fondo se muestra, por ejemplo, acá un arroyo totalmente descuidado, y ahí planteamos una idea de cómo cruza la senda peatonal, cómo se incorpora vegetación, alumbrado, etc. Y lo mismo en estos otros espacios con espacios intersticiales y ciclovía. Después lo que empezamos a hacer es desarrollar cada punto de acción. Esto está un poco incompleto, todavía no llegamos a desarrollar todos, pero bueno, estamos en eso. El primero es la vivienda. Lo que hicimos fue, como dijimos antes, identificar 4 sectores, identificar ciertos padrones que podríamos usar para construir nuevas viviendas, y esas nuevas viviendas responderían a módulos, que son estos, que van a tener un acceso único. Acá ya nos centramos como un poco más en el detalle de la idea del proyecto de vivienda, un acceso único para incentivar, para que la seguridad sea mayor, y van a responder a 2 estrategias puntuales. El primero es el de la vivienda incremental. Esto va a hacer que nosotros vamos a construir un porcentaje de la vivienda inicialmente y vamos a dejar en manos de los habitantes la construcción del otro porcentaje, con el objetivo de, primero que nada, incentivar el sentido de pertenencia. Segundo, que la inversión inicial sea menor. Y tercero, que la vivienda a largo plazo tenga un mayor valor que cuando recién se construye, que por lo general es al revés, y lo que buscamos con eso es que no se desplace más a los usuarios de la periferia, de donde ya viven. La otra estrategia es el acumulador de calor, que esto es un sistema térmico diseñado para el ahorro de energía. Lo que se hace acá es construir este sistemita que tiene una superficie negra, una abertura vidriada. Lo que va a hacer es que la incidencia de la radiación solar acá caliente esa superficie, mantenga el calor en su interior, y a través de una superficie, una abertura más chica hacia el interior, vaya cargando el calor, ahí va, diferido en el tiempo. Y después lo que queremos también incluir en estos módulos de vivienda son las huertas, que es lo que vamos a buscar hacer para el consumo propio de los habitantes. Lo que vamos a buscar hacer es recolectar el agua de lluvia para riego y utilizar los desechos orgánicos de la gente que va a vivir acá para crear compost. Ahí definimos un poco las especies que más o menos vamos a incluir en esas huertas. Y no sé si faltó algo más, Loli, de eso. No, perfecto. Bien. Bueno, los espacios intersticiales era otro de los puntos de acción. Si bien creemos que la participación se van a gastar siempre en todos los puntos, en este y en algún otro creemos como que va a estar más fuerte, porque como se ve acá en el mapa, en realidad los espacios intersticiales los definimos como esos microespacios actualmente residuales que vamos a querer potenciarlos, pero es imposible hacer un mapeo de todos ellos porque están como en cada esquina o en cada manzana. Entonces creemos que ahí la población es donde va a tener que actuar y decir, acá se necesita tal cosa. Lo que nosotros hacemos es proponer como un abanico, un catálogo de opciones que vayan a poder tomar lugar en esos espacios, pero en definitiva van a ser los usuarios los que van a definir, en este paso se necesita tal cosa o tal otra. Bueno, parte de este abanico de opciones es el tema de la conectividad. Estas fotos son un poco referencias de lo que venimos pensando. Este es un tótem que es de un proyecto de España, que es un punto de carga. Pensamos estos puntos de carga para los espacios donde la conexión es escasa o nula, que hay varios sectores de Casaballe donde no hay muy buena conexión. Plantear esos tótems que trabajen a través de la energía solar, y bueno, brindar como ese servicio a la población. Por otro lado, la actividad física, que ya se viene haciendo en Montevideo mucho,
hace años esto de plantear equipamiento para actividad física en espacios públicos y funciona muy bien, así que eso también. Por otro lado, arquitectura infantil, pensamos que hace falta equipamiento que sea seguro, educativo y divertido en esos espacios, para que el tiempo libre de los niños tenga como que sea didáctico. Y por último, la vegetación, en este caso planteamos para estos espacios especies frutales para el consumo de los usuarios, algunas son estas que aparecen acá. Y bueno, nada, además promover un paisaje, refrescar el entorno y otorgar sombra, y todo eso va a contribuir a crear un microclima agradable. Bueno, después lo que planteamos son los pulmones urbanos, que estos estarían en las áreas donde antes habían asentamientos. Nosotros lo que lo planteamos es por tema de recuperación de suelo. Ahí lo que planteamos es, mediante la enmienda orgánica, agregarle materia orgánica al suelo para que ese suelo vuelva a ser productivo para plantarle nueva vegetación y demás. Y lo que planteamos es hacer como áreas verdes para crear ese paisaje natural. Queremos como devolverle a ese espacio lo que antes fue, antes de haber sido ocupado, lo que antes fue, y también como pensando en futuro, en el crecimiento de la trama urbana hacia la periferia, como generar un equilibrio en cuanto esto crezca, equilibrando como el clima también de la ciudad y equilibrando también esos espacios. La idea es como seguir con esta idea de espacios naturales para crear ese paisaje. También sabemos que contribuye a eliminar el CO2 que hay en el ambiente, y lo que planteamos ahí son una especie de vegetación particular que nosotros pensamos que no va a interferir mucho al microclima que ya existe en Casaballe. Luego también lo que proponemos son áreas deportivas que para la participación humana de diferentes edades, para hacer bien física, para el bien físico y mental de la sociedad, pero también como objetivo general que teníamos, también a la integración social en ese aspecto. Y luego también planteamos, como en ese abanico de ideas, también las áreas de picnic, le pusimos ahí, pero son zonas más de ocio, más recreativas, que va a tener un equipamiento básico, ya que no queremos generar tanta infraestructura en ese lugar, porque sabemos que hay zonas también de este barrio que son inundables. Esto sigue como el mismo esquema de los espacios Después, intersticiales. como última lámina, teníamos como la aproximación a la propuesta. No, dale, sí. Perdón, se me había trancado y pensé que no estabas hablando. Dale, se dice. No, iba a decir que como último teníamos como la aproximación a esa propuesta de cómo actúan todas las acciones que tenemos propuestas en sinergia y cómo actúa también cada una por sí sola, y como en el entorno que queremos, en el área que queremos trabajar. Muy bien. Hay algo que me llama la atención en el plano general, que es como un estadio, ¿puede ser que hay ahí? Hay como un dibujito de algo circular abajo a la izquierda, en la planta general. Sí, eso en realidad son los módulos de vivienda que está... Sí. No, ¿acá? debe estar haciendo... La primera planta, En los dibujitos de arriba, ahí donde se ve la planta del barrio. Primer dibujo. No es el cementerio, será. Es el cementerio. Es un cementerio. Este círculo que está abajo a la izquierda. Sí, eso. Ahí. ¿Es un cementerio? Es un cementerio, sí. Quedaba lejísimo de la ciudad. Wow, qué linda. Qué lindo que se lo ve lindo como dibujo, ¿no? Como artefacto ahí en el territorio. Está diseñado, es un cementerio diseñado. Claro, claro. Ah, ok. No me acuerdo, año 30, ponele. Ah, ok, un clásico. O antes. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos al otro grupo o hacemos un comentario ahora? Capaz que ahora, ¿no? Así, de repente como más... Se corta. Sí. Se corta.
No, además como más inmediato. Después escuchamos al otro equipo, así a ustedes también me parece que les va a resultar más sencillo. No, y tal vez porque no estamos acostumbrados a escuchar el relato del trabajo, muchas veces los trabajos caen en una propia autodescripción por cosas que ya están presabidas por ustedes y por cosas que están como sobreentendidas, y por ahí uno que viene como de afuera no termina como de entenderlo completamente, pero me parece que es útil siempre para el trabajo contar en términos narrativos, articulando los temas. Yo entiendo que hay un espíritu clasificatorio de las capas, pero me parece que en la interrelación de temas se pueden encontrar cuestiones como un poco más cruzadas de causas y reacción, o de causa y efecto del proceso de trabajo, ¿no? Me resulta muy interesante que trabajan con línea de tiempo, que eso me gusta, como lo están pensando. No sé si es un postulado que está trabajando el taller para establecer el trabajo, pero me parece que es interesante trabajarlo así. Pero, por ejemplo, digo, me parece que cuando hablan de vivienda, me parece que tienen que establecer a la vez la estrategia de suelo. Sí, digo, o sea, si hay una estrategia sobre qué suelo va a haber vivienda nueva, si hay vivienda que se saca porque se regenera el suelo, por esta cuestión del espacio urbano que se recupera, a dónde se traslada, y entonces todo eso, cuando vos vas pensándolo como que una cosa moviliza a la otra, y que una cosa produce un efecto sobre la otra, el relato se puede volver un poco más complejo y menos clasificatorio de partes, y más integral entre el proceso del tiempo que lleva a hacer esas cosas, la etapa que promueven, y lo que va desencadenando una cosa tras de la otra. Digo, si ustedes se pudieran poner en una situación de reconstrucción real de poder producirlo, cuando cuentan el trabajo, poder poner en situación cómo estas cosas se van dando una tras de la otra. Quiero decir, son formas de contarlo el trabajo, pero yo creo que les puede aclarar la manera de producir las cosas. O sea, no sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar, pero en la idea de clasificar en diferentes temas, se están perdiendo la interacción que produce un proyecto, y creo que ese es un ejercicio de una capa que les puede llegar a venir bien ahora, luego que ya tienen desmantelado las partes del proyecto para poder actuarlas entre sí. Quiero decir, hablaron de la idea de crecimiento. Esta es una idea de una ciudad que queda quieta, es una ciudad que se están esperando que va a tener una cantidad de población estable durante un cierto tiempo. Hay la posibilidad de pensar de que si esto tiene una mejora, va a producir un impulso por querer poblar más de lo que está poblado. ¿Cómo se regula esa situación? ¿Hay alguna alternativa respecto a eso? Las instancias físicas van acompañadas de suplementos educativos culturales. Quiero decir, cuando ustedes construyen la idea de que todo lo que hacen tiene que ver desde el punto de vista físico, con ciclovía, espacio intersticial, curso de agua como elemento, materia física, está acompañada de una cuestión relacionada a el involucramiento de la sociedad respecto a estas nuevas actividades o situaciones que se plantean. Lo planteo, por ejemplo, para el caso de la huerta. ¿La huerta está incorporado culturalmente en el devenir de una comunidad que tiene que compartir un espacio común? ¿O es algo sobre lo que hay que trabajar para poder producirlo como una instancia productiva que produzca socialmente una transformación en otro sentido? Digo, ante la mínima situación de, por ejemplo, cómo decidir un espacio intersticial, hay posibilidad de pensar que ese espacio intersticial tenga algún valor social y cultural determinado más allá de que el espacio se ocupe. Bueno, estas preguntas que estoy haciendo tienen que ver un poco con la generación de preguntas en función de lo que ustedes ya tienen puesto en el plano. No están invalidadas las cosas que pusieron en el plano, son súper válidas. Pero lo que me parece que necesitan ahora es que cobren vida a partir del impulso que la propia arquitectura y el urbanismo pueden dar, que es la cuestión de involucrarse con las mecánicas de dispositivos sociales y culturales que esa comunidad está dispuesta a tolerar. Digo, ¿cuántas cosas de todas estas forman parte de un sistema de expulsión? ¿O no? ¿O son todas de cohesión social? ¿Cuáles son algunas que ustedes sin querer lo están haciendo? La ciclovía como elemento tiene un estado de total aceptación, pero la ciclovía, ¿cómo?
¿Para qué? ¿Qué cosa unifica? ¿Qué cosa produce? ¿Qué cosa sustituye y qué cosa no sustituye? ¿Qué problema nuevo trae? Digo, cuando estamos planteando todas estas cosas, lo que hacemos es generarnos preguntas nuevas. Entonces estás situando una agenda de temas que están buenísimos todos, pero ahora si los pueden poner en juego entre sí, me parece que el trabajo se les va a enriquecer muchísimo. Sí, yo quería decir, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Gus, y a mí me resonaron tres cosas de todo el relato, ¿no? Porque es cierto que hay como un catálogo de miles de temas, ¿no? Como que uno quiere abarcar todo, pero hay tres puntos que dijeron: pulmones urbanos, recuperación de arroyos y patrimonio cultural. ¿No? Me parece que esos son como los tres temas centrales de ustedes, ¿no? Me parecen como tres objetivos o principios o valores que hay que acentuar, destacar, desarrollar, potenciar. Y cuando veo los dibujos, por lo menos este que estamos viendo ahora, no lo veo plasmado en el dibujo, ¿no? Digo, recuperar los arroyos. ¿Qué significa en un plano urbano? No sé, a mí me parece que estaría bueno resaltarlos, pensar cómo son esos bordes, cómo, si va a haber viviendas, si las viviendas nuevas tienen que estar relacionadas con esos arroyos, cómo van a ser las calles en relación a esos arroyos. Si son inundables, bueno, ¿cuál es el área que se inunda y que no se puede habitar y qué parte sí se puede habitar? Pero digamos, como poner más énfasis en todo lo que es el arroyo. Eso me parece que es como muy importante. Porque por lo general los arroyos son como ignorados en nuestra geografía, ¿no? En la pampa nuestra, los ríos urbanos han desaparecido. Siempre la solución fue entubarlo, ¿no? Y no es una buena solución entubar un río. Un río hay que aprender a convivir con ese río, y me parece que eso es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo, que han entubado muchos ríos, y que eso trae muchas contras, ¿no? Acá tenemos larga tradición de entubar todo y con problemas de todo tipo, y me parece que ese es un asunto central, ¿no? Sobre todo si hay, no sé, acá se ve como un curso importante que va de abajo para arriba, y después salen dos ramas hacia la derecha. Bueno, ¿cómo es el tejido urbano de las viviendas, las calles, las ciclovías y todo eso en relación a estos ríos, ¿no? Estos ríos pueden ser estructurantes de la nueva forma de habitar. Digo también como pregunta para dejarlo ahí dando vueltas. Y en relación al tema de las huertas, ¿no? Bueno, suponete que cada casa o cada conjuntito de viviendas tiene su huerta, pero puede haber huertas comunitarias a lo largo de estos ríos que aporten algo a esas comunidades. ¿Qué tamaño tienen que tener esas huertas? ¿No? Me parece que ahí también hay algo para seguir pensando, y pensando la forma que tienen que tener esas huertas, con esos ríos, con esas viviendas, ¿no? Para que esta sinergia que dicen ustedes empiece a estar de alguna forma visualizada, ¿no? Me parece que eso es como tres temas importantes que mencionaron, y están tímidamente viendo cómo es, ¿no? Me parece que ahí falta como una fuerza importante. Yo no sé cómo es ese cementerio, pero esa figura que está ahí, no sé, estaría bueno ver fotos, digo, porque está puesto justo en la unión de dos ríos. Digo, ¿cómo es esa geografía ahí? ¿Cómo es ese lugar? Me gustaría ver una foto de eso, una foto aérea, una foto peatonal, entender ese artefacto que está ahí, que se lo ve tan atractivo, y quizás de ahí pueden salir como posibles inspiraciones para el resto del barrio, ¿no? Está bien, es un cementerio, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí que hay que poner la lupa, y poner la lupa en los ríos. Y el patrimonio, las instituciones, ¿no? Ustedes dicen que como potenciarlas. Bueno, ¿dónde están esas instituciones? ¿Hay alguna institución relacionada con el río, aparte del cementerio? O si tiene que haber una nueva institución
que esté relacionada con el río, con las viviendas, con las huertas, ¿no? Quizás hay que inventar una institución. Bueno, listo. Bien, gracias. Gracias. No, de Tenía nada. una anécdota de las huertas, ¿vieron? Un poco salió el tema porque hay toda una romantización de la huerta últimamente, en términos de que estamos totalmente de acuerdo todo el mundo de la alimentación, de la soberanía alimentaria, de la autodeterminación de la alimentación y de salir de las esferas de consumo y demás. Pero me parece que hay toda una cultura que hay que generar de nuevo para volver a remontar la cultura del cultivo y del autocultivo de alimentos. Me pasó en España que yo estaba como muy entusiasmado, una vuelta que me tocó ahí ir para dar una charla, me fui a visitar a todos los grupos de autogestión que había arquitectos metidos, por la Praxis, Zuloar, todos los colectivos españoles que estaban en ese momento, y había uno, todo por la Praxis, básicamente, que había trabajado en huertos urbanos, en desarrollarle la arquitectura a los huertitos. Entonces me fui a curiosear a ver cómo eran. Y un día voy y está solamente el tipo que estaba ahí, ¿no? El tipo que estaba a cargo de la huerta, que era un tipo solo, que la comunidad lo había dejado solo, digamos. En realidad la gente, cuando estaba, claro, el tipo cuando estaba la comida iba a buscarle el tomate, pero si era por los demás nadie hacía nada. Entonces digo, bueno, está buena la idea de la huerta, ponele. No sé, digo, así, este ejemplo va para cualquier cosa, digo, para el espacio público, pero tomamos la huerta como ejemplo, ¿no? Y el tipo me decía, no, la verdad que yo, claro, un tipo grande, que se había educado de pequeño y que su abuelo le había inculcado y había aprendido a cultivar, y entonces había toda una transmisión de conocimiento, pero que se había quebrado en una generación y no había una idea respecto a el trabajo comunitario por un lado, la cuestión de la huerta por el otro, o sea, varias cosas que estaban cortadas en el camino. Entonces, claro, el tipo se sentía solo y se sentía defraudado porque él era el único que trabajaba y los demás se llevaban la comida. Esto es comunitario solamente cuando hay que cosechar, después cuando hay que plantar, que hay que estar todos los días, hay que dedicarle mucho tiempo, el riego y bla, no había nadie. Entonces, en ese sentido me refería también cuando preguntaba sobre la cuestión de la interacción entre lo social, lo cultural y lo que uno propone físicamente, porque no todo lo que podemos proponer, si proponemos físicamente algo, tenemos que suponer también cuáles son las cosas que todavía no están completas cultural y socialmente como para que eso se pueda volver real y posible. O preguntárnoslo. ¿Te acordás el trabajo de Pau Faust de los jubilados que llevaban adelante las huertas? Claro, pero por eso digo, cuando vos decías lo de los huertos a lo largo del río, digo, eso me imagino que son los baldíos de los españoles, pero son los tipos de 70 años que vivieron el franquismo y que cultivaban en 1 metro cuadrado de tierra. Nosotros no tenemos esa cultura. Entonces, ¿cómo se construye esa cultura? Y es un trabajo de otro orden, digamos. Entonces, a eso me refería cuando esa imagen me vino de vuelta, dije, bueno, lo digo porque me causó mucha gracia el tipo quejándose conmigo, que ni me conocía, se quejaba conmigo porque no tenía ni siquiera un vecino sobre el cual quejarse, porque ya no le daban pelota al vecino. Bueno, nada. Es difícil, las huertas en la ciudad son difíciles, ¿no? En todos lados, en realidad. Acá había un plan de huertas hace unos años, donde se le entregaban a las familias unas bolsas con todo tipo de semillas para que cada uno en su casa lo cultive, y no creció ni un tomate. Bueno, vemos otro grupo. Bien. Gracias. Alejandra, Valeria y Camila, ¿están ahí? Sí. Bueno, Sí. vamos adelante Hola. con ustedes entonces. Hola. No sé, ¿a las 8 se corta esto? 8:30. 8:30. Ah, bueno, estamos bien entonces. Estamos bien, estamos bien. Un ratito todavía. Comparto pantalla. Sí, dale. Bueno, nosotros para el comienzo del proyecto, empezamos obviamente con un análisis de lo que era el territorio y bueno, empezamos a ver más o menos dónde estaba ubicado, obviamente, al norte de Montevideo. Después empezamos a hacer unos mapeos de lo que eran, por ejemplo, las áreas verdes del lugar. Las ubicamos en todo lo que es el mapa de lo que vendría a ser Casa Valle. Hicimos como un recorrido también virtual por el Street View, viendo un poco el estado de esas áreas verdes.
Vemos también que están como muy deterioradas, que están contaminadas, tienen como poco cuidado por parte de los vecinos también. Entonces, después también estuvimos haciendo otro tipo de mapeos, viendo un poco el tema de la basura, que es como que otra de las problemáticas que identificamos en lo que es Casaballe, y también estuvimos viendo un poco qué se ha hecho hasta el momento para abordar esta problemática. Vemos que hay como problemáticas abordajes municipales, y como para tratar de erradicar esta situación, pero que también como que la contaminación está como muy presente en el barrio, como se puede ver en las imágenes. Y después también estuvimos haciendo un poco de mapeos de lo que es el transporte. ¿Vale? Una pregunta, esos son basurales a cielo abierto, digamos, el tratamiento de basura es que lo tiran ahí, digamos, eso Sí. sería. Sí, Okay. sí. Así es como está en el momento, en el barrio. Y después otro tipo de mapeos que estuvimos haciendo también es sobre el tema de la movilidad, cómo es el transporte, qué líneas de ómnibus llegan hasta ahí, si entraban taxis, si entra lo que es Uber, como para poder tener una idea de cómo es la accesibilidad al lugar también. Entonces, en base a esto, planteamos como nuestra estrategia y nuestros objetivos a la hora de trabajar, y nos planteamos como objetivo general lo que vendría a ser la reactivación de los espacios públicos en la zona, los espacios públicos verdes, poder darles un tratamiento a través de la vegetación, y a su vez poder trabajar un hábitat sustentable, pudiendo abordar los temas de lo que es el reciclaje, para poder erradicar el tema de la basura, y a su vez esto lo queremos hacer como a través de distintos objetivos como más específicos, como ya dije, lo de la vegetación, proponemos la plantación de nueva vegetación, no solamente de alto porte, sino arbustos, dependiendo de la zona que se vaya a actuar y reactivar. Después también queremos fomentar lo que es la participación de la comunidad, porque nos parece súper importante para que ellos creen como un sentido de pertenencia hacia esos espacios públicos y tengan como ese sentido de querer cuidar el espacio y de que lo sientan propio, como que ellos tienen que formar parte del proceso de creación y estar en eso. También nos parece súper importante la accesibilidad a estos puntos, y también después lo que nos planteamos es en estos puntos que queremos conectar y reactivar, que estén conectados entre ellos y que tenga se pueda generar como una especie de recorrido a través de los mismos, no solamente para los vecinos, sino para que se sienta como esa pertenencia al barrio. Bien, para la elección de estos puntos en los que vamos a intervenir, observamos los espacios públicos que tiene cada uno de estos barrios y en qué condiciones se encontraban. Y bueno, también el tema de la movilidad y la densidad, si hay asentamientos o son espacios más rurales. Bueno, en los barrios que consideramos que hacen falta espacios públicos, proponemos la creación de nuevos espacios, y en los que ya tienen y consideramos que no son atractivos o que la gente no los utiliza mucho, proponemos reactivarlos. Algunos de estos puntos se encuentran más al interior de cada barrio, y otros más en las zonas limítrofes para fomentar la relación entre las personas de un barrio y de otro. Y bueno, después proponemos una clasificación que nos sirve como guía también para las intervenciones, de acuerdo a su tamaño, para saber el porte de la intervención. En áreas más grandes proponemos intervenciones como con mayor porte, parques lineales o cosas así, y en áreas de menor tamaño, plazas, lugares para juegos de niños y eso. También consideramos que el entorno condiciona las intervenciones. Si se encuentran más cerca de centros educativos, los programas de estas intervenciones tendrían más que ver con los niños. Si hay alta densidad de vivienda, intervenciones más de esparcimiento, recreativos, no solo para los niños, sino para adultos también. Y en las zonas más suburbanas o de baja densidad, plazas, pero también huertos o viveros.
Y también la movilidad consideramos que condiciona por el tema de la accesibilidad, para tener una idea de la concurrencia que pueda haber en el lugar, de acuerdo al transporte público, o si son vías principales o vías secundarias. Bien, y más centrando en las intervenciones propias que planteamos, son diferentes tipos de espacios verdes para cada punto que se van a adaptar a, como dijo Vale recién, a el entorno, a la gente que vive alrededor. Y entre esas intervenciones están los parques lineales, como un paseo agradable para las personas, espacios deportivos y espacios infanto-juveniles con creación de cancha multipropósito y lugar para que los chiquilines anden en bici, creación de plazas también y reactivación de las mismas, porque las que tienen no están como deberían o como se merecerían que estuvieran para que sean aprovechadas y sean muy utilizadas. Y también espacios de huerta y de vivero con zonas de reciclaje que, como dijimos antes, lo de la basura nos parece un tema muy importante y queremos como generar una conciencia de mantener esos espacios limpios, de clasificar la basura y del reciclaje en sí. Después, otro punto importante es la vegetación, que proponemos que estén en todas las intervenciones haya algo de reverdecimiento, de arbolado también, en calles, en las plazas, como dije antes, que lo vemos favorable también para la sustentabilidad, ya que es como filtra la polución, disminuye ruidos, genera también recorridos de sombra. Y bueno, después tenemos también otra intervención que es una peatonal que conecta diferentes puntos y que, bueno, para la misma también cuenta con mobiliario, pavimento adecuado, iluminación y eso. Y después, por último, generamos como un gran polígono de actuación en donde están inmersos esos puntos, y también quisimos conectarlos entre todos, no solo con esa peatonal, sino que todos tengan una conexión, en algunos lados física y en otros lados seguir una continuación de arbolado, de iluminación, para afectar todo ese gran espacio del barrio. No sé si me olvido de algo, chiquilinas. La idea de la red de actuación es actuar sobre las calles, que es como el espacio público por excelencia, la calle y la vereda, en lugares donde permita el retiro hacer plantaciones de árboles o acomodar el alumbrado público, que sabemos que ahí hay problemas, y está más medio por ahí. Chicas, ¿hay alguna lupa sobre algún punto que se pueda ver un poco más qué es lo que podrían ustedes imaginar ahora al momento, o todavía es una cosa que la tienen pendiente para evolucionar el proyecto? Sí, exacto. Está pendiente como nuestro punto de vista, en realidad lo que tenemos son ideas de cómo nos gustaría que fueran, pero no tenemos como esa imagen nuestra todavía. Ok, pero digamos, ¿saben la forma que tienen los espacios? O sea, ¿conocen conocen la materia sobre la que laburarían? O sea, ¿saben cómo es el espacio? Si es una esquina grande, si está poblada, si tiene, ¿no?, vegetación, sí, todo eso, sí, eso claro. Lo conocen, lo han caracterizado ya, como claro, saben cómo es. Eso se ve ahí, después más abajo cada punto están todos clasificados, no sé si puedes bajar, ¿vale? Eso se ve, sí, tipo... Los metros cuadrados que hay en el entorno. Claro, y ahora para Fer y para Paloma, el trabajo sigue ahora para ¿cómo continúan el trabajo ustedes ahora? ¿Cuál es el objetivo al cual llegarían? Para las profes, para Gonzalo también. Ellas están desarrollando esta metodología de abordaje que a nosotros nos parecía importante que pudieran
trabajar en el proceso de pensamiento sobre esta dinámica de conglomerado de espacios. Y después, por supuesto que estaba bueno que ellas pudieran hacer un acercamiento en alguno de los tipos, que ese sería un poco como el objetivo deseado, pero igualmente si a eso no se llegara por temas de tiempos o lo que sea del proceso que ellas hagan, en realidad nos parece que hacer énfasis, digamos, en cómo es esta mecánica metodológica de abordaje de esos tipos de espacios es bien importante de todas maneras, aunque no lograran hacer un zoom, porque en realidad el pensamiento aplicado, digamos, a cómo intervenir en ese tipo de espacios, identificando distintas lógicas aplicables a diferentes situaciones, desarrollando como una metodología más a modo de catálogo, de posibilidades de intervención, también resultaba atractivo como objetivo final del ejercicio, digamos. Claro, obviamente la prefiguración proyectual de alguna aproximación en concreto siempre es rica, digamos, y devuelve, digamos, es sinérgica, pero no es un objetivo final en sí mismo, claro, no es un objetivo final en sí mismo, sino sería como parte también del propio proceso. Claro, está bien. No sé, Paloma y Gonzalo, capaz que querían hacer alguna otra... No, sumo a lo que ya explicaste, que está perfecto, digamos, Fer. No, en realidad, una cuestión que, si bien no es objetivo del curso por el tipo de encare que hace y la escala, digamos, de ver, ¿no?, el problema como de más lejos, pero desde que estamos paso a paso introduciendo la importancia que tienen las cuestiones más desde los propios pobladores, ¿no?, y meterlo participativo, que arrancamos, digamos, el año pasado, un poquito el anterior, pero desde que empieza a ser como una línea, y teníamos el diseño del curso con intención de llegar a una escala menor en ese sentido, y bueno, cuarentena mediante, sin ir a las asambleas, y ese tipo de cosas, se nos pinchó también un poco por ese lado. Que en realidad... Claro, no, por eso yo preguntaba, porque viste que... Un poco más. Claro, no, porque, digamos, yo digo ahora esto a las estudiantes, de la cuestión, estamos hablando entre la cuestión de los profes que tenemos que hacer cursos en pandemia y ver cuáles son los objetivos cuando nos cambian la cancha, ¿no? Por eso un poco la pregunta mía iba para eso, para ver cómo se adaptaron también, porque, por ejemplo, con Lucas estamos dando una materia de proyecto en otra facultad y estamos viendo, siempre midiendo tiempo, a ver, con esta nueva fórmula de trabajo, cómo vamos haciendo que el trabajo, a dónde llegamos con el trabajo, ¿no? Entonces también, ¿qué es lo que se espera? También muchas veces uno tampoco se pone una exigencia súper, fuerte, porque sabés que contamos con esta limitación. A mí, de todas maneras, ese trabajo me encantó, me parece que está como encarado desde un lugar tal vez menos ambicioso, en el sentido de que en el otro trabajo que vimos había muchos puntos y muchas temáticas. Acá, con el solo hecho de haber reconocido la problemática de las basuras o los basurales, y luego establecer esta lectura estratégica del lugar, ya tenés tanto por hacer, tanto por pensar y por proponerte, que es enorme el trabajo. O sea, muchas veces uno se pregunta, digamos, sobre la dificultad de hacerse cargo de grandes territorios, ¿no?, o de pensar en grandes territorios. Es un trabajo enorme de reconocimiento, de significación, de caracterización de cada parte, también de generalizar un problema, ¿no? El problema de la basura y el reciclaje como contrapartida, me parece que es un muy buen punto. O sea que me parece que es un trabajo, digamos, los dos trabajos me parecieron como con muchas capas, ¿no?, para pensarlos, y por eso uno se pone ansioso sobre cuánta profundidad llegarán a tener, porque a partir de ahora es todo mejora, ¿no? O sea, a partir de ahora no hay nada para atrás, ahora es todo mejora. Entonces, ¿hasta cuánto se puede llegar a pensar el trabajo y cuáles son los objetivos que el grupo, en este caso Verónica y Camila, se están proponiendo, digamos, ¿no? Porque,
digamos, también hasta dónde ustedes se plantean o qué cosas dicen, bueno, este trabajo no lo considero terminado hasta que no hagamos tal cosa, ¿no? O lo cerramos acá, ¿no? O sea, como una cosa también de objetivo grupal, de decir, bueno, nos está faltando algo acá, ¿no? O sea, eso también era la pregunta, por eso yo les decía lo de la lupa, porque por ahí, si llegaran a entender, de llegar a uno de los puntos, por lo menos, podrían abordar es la cuestión multiescalar que se están proponiendo de una forma como interesante también. Uy, se quedó. Uy, se cortó. Volvé, Se no quedó. te vayas. No, pero ahí en esa, justo Yo se terminé. te cortó. Justo se cortó. Falta el último. No, pero una cosa. A ver. Muy preciso. No, que me estaba faltando. Por ahí. Ahora. Ahora sí. Ahora nada. Listo, terminé. No, pero una cosa que me parece está bueno porque en realidad a medida que queremos ir progresando en esta cuestión más de la participación de, digamos, de los usuarios finales reales de las cosas, ¿no? Que son la gente que vive alrededor de esos puntos o de lo que hagamos, nos está costando, digamos, dar ese salto de la escala de interpretar el territorio, de ver cuáles son sus problemas, que son siempre, en un punto podés verlos todos, pero siempre tienen una lógica que está como por fuera del punto, ¿no? Y ese juego de lo amplio y lo súper específico, digo, es una cosa que en el curso cuesta un poco, ¿no? Digo, los estudiantes vienen con esa dinámica del territorio todo y, claro, llegar allá, diseñar esta esquinita en particular, ¿no? Se hace un poco difícil. Algunos ejercicios llegan, ¿no? Sin duda. Claro. Pero también va un poco como en la vocación de cada equipo. Hay equipos que arrancan casi que de esos detalles para arriba, ¿no? Claro, Que claro. estamos insistiéndole que, no, pero mirá que acá hay cuestiones que están por fuera de esto que mirás tan en detalle, ¿no? Y hay otros que les cuesta llegar a ese nivel de lo micro, ¿no? Pero tal cual como decías vos, ¿no? Digo, te dan ganas de que avancen. Y Claro, no, sí, seguro, seguro. Te quedás con ganas de ver un poquito más. Sí. Sí. Pero vamos a es hacer una buena señal. un poco atrasadas están. Ah, ok. Sí, a mí No dramáticamente, pero podrían estar un poquito. sí, a mí me gustó el tema del tema que plantearon del reciclaje, ¿no? Eso me parece que es como un tema importante. Digo, si hay tanta basura por tantos lados, bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Dónde se recicla la basura? ¿Hay centros de reciclaje de basura? Sí, ahí de repente viene bien una mínima aclaración. En esta zona que estamos trabajando nosotros, que en realidad, digo, para contextualizarnos, es la zona con los peores índices de todo de Uruguay, ¿no? De Montevideo, de Uruguay. Es una zona muy, muy, muy vulnerable. Claro. Y una de las ocupaciones principales de esa población son recicladores. Claro, claro. Y hay un centro verde de la Intendencia que funciona más o menos, que ya quedó chico, y se está pensando en ampliar ese y poner otro un poco más al norte de la zona habitada, vamos a decir. Pero claro, ahí vive, no sé, el 60% de los recicladores de todo Montevideo. Entonces, conviven con eso y tienen una relación con eso, con la basura, distinta. Claro, para nosotros todo es un basural eso. Y sin embargo, bueno, no es tan así, ¿no? Y tienen cierto manejo del reciclaje y ¿no? Se dedican a eso. Claro, por eso me parece importante, si es como el tema, ¿no? de la basura y el reciclaje, bueno, ¿dónde están esos centros? Si son municipales, si son cooperativas, si son privados,
¿dónde se ubican? ¿Cuál sería la red de recicladores o cooperativas o instituciones que se dedican a eso? ¿Dónde estarían ubicadas en este barrio, en esta zona? ¿Y qué relación tienen con estas plazas que ellas vienen hablando, ¿no? Pues hay como dos ideas. Por un lado las plazas, ¿no? Y por otro lado el tema del reciclaje. Bueno, ¿hay algún vínculo entre esas dos cosas? ¿Se puede llegar a pensar alguna relación entre estos espacios abiertos, públicos y centros de reciclaje? Digo, porque me parece que ahí estaría bueno como conectar esos dos conceptos, ¿no? Que sale de esta lectura, y ver, bueno, cómo se arma esta red, cómo puede ser visible esta red de plazas y de centros de reciclaje, ¿no? Entonces, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Roma, ¿no? Cuando estaban las famosas, el famoso plan de Sixto V, no sé si lo estudiaron en historia, pero en Roma es un laberinto y estaba lleno de iglesias, pero no había conexiones visuales entre ellas, ¿no? Estaban en un laberinto de construcciones, y el plan de Sixto fue empezar a abrir arterias y hacer comunicaciones, conexiones entre esos distintos centros religiosos, y eso le dio como una forma y una estructura a la ciudad. Bueno, ¿qué pasa acá en estas plazas que ustedes están detectando como interesantes o como que tienen algo que hay que revalorizar? Bueno, todo eso. Y con los centros de reciclaje, ¿puede haber alguna interconexión entre esas cosas que le den una estructura y un sentido a este territorio? Digo, lo dejo como para pensarlo, ¿no? Para ver para dónde puede ir ese análisis. A nosotros nos pasa que en el lugar donde estamos trabajando ahora, en nuestro taller, es un barrio que está al borde de el mayor basural, digamos, que es el cinturón ecológico del área metropolitana, donde va los miles de toneladas diarias de basura completa. Y hay un producto cultural también que tiene que ver con los recicladores y con, a medida que pasó el tiempo, la formación de cooperativas de recicladores que fueron ganando espacio social y cultural y construyendo su propia institución de reciclaje, ganando subsidios para poder montar su planta de reciclaje y demás. Todo eso tiene que ver con una lectura del actor social del reciclador, digamos. En el caso de la lectura del ejercicio, veo que hay una lectura física grande, pero que probablemente, si ustedes hicieran una lectura de actores sociales, que esto es un poco la dificultad que están teniendo ahora respecto a la posibilidad de ir al lugar y de interactuar un poco más, y entonces hay que tomarlo como la limitación del caso, pero llegado el caso de poder tener la oportunidad, aspirar a tener un reconocimiento mayor de los actores sociales del área para poder reconocer las potencialidades que tiene la interacción social con las posibilidades de producción de forma urbana, y de posibilidad de matriz cultural productiva, digamos, porque respecto a la basura y al reciclaje. En ese caso, me parece como que es una gran oportunidad que podrían llegar a darse con un trabajo que pudiera cruzar un poco más, digamos, porque por ahora la mentalidad que subyace el trabajo es una mentalidad puro estatal, digamos, como de que quien interviene sería un actor estatal poniendo un poco de intervención sobre el lugar, y me parece como que estaría bueno poder pensar una lectura de intervención urbana donde pudiera haber un agenciamiento de la comunidad desde algún lugar o de alguna reflexión. Lo digo no como una corrección al trabajo. Sin embargo, me resulta que es interesante poderlo pensar en una capa de intervención donde no necesariamente la transformación urbana venga desde parte del Estado. Y no quiere decir que sea privatista ni nada por el estilo, sino de orden de comunidad, ¿no? De cooperativo, o como se le quiera llamar. Sí, no, está claro. En realidad esas cosas insistimos bastante porque también tenemos cierta tendencia, porque en realidad es como una cierta matriz histórica nuestra, el Estado ha sido siempre muy intervencionista en Uruguay, comparativamente, ¿no? Sí, sí. Desde muy temprano del siglo XX, y medio entre que todo el mundo espera
que el Estado reaccione, y en general el Estado reacciona, ahora cada vez menos, ¿no? Pero siempre hay como una suerte de visión general de que esto es un tema que tiene que resolver o la Intendencia o el gobierno central, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, No, yo me apuntaría por ahí hay en un una estado. tradición, pero No, cada vez queda más claro que no resuelven los problemas. claro. Porque a medida Claro, no, me que... imagino, mi estado ideal es un estado que convoca a la comunidad, ¿viste? O como no es un Claro, estado que promueve el sí, favor sí, político, sino que convocando produce, pero eso es un estado que no existe. Pero digamos, esa es parte de la utopía y del idealismo de que uno piensa que el estado podría producir otra energía, digamos, ¿no? Como otra Sí, pero potencia. las cooperativas son muy poderosas y, digamos, así como existe, yo me acuerdo con Aprole, ¿no? Que es sí. una cooperativa de ustedes increíble. Bueno, podría haber una especie de cooperativa así para el reciclaje de la basura, y eso Sí, es una industria. de hecho digo, Claro, me hay una imagino. parte de los recicladores que funcionan en forma cooperativa. El tema es que, como siempre, digamos, la cooperativa, que no sé qué tiempo tendrá ahora, pero existe hace bastante, son varias, pero las cooperativas esas han sido desbordadas por, digamos, nuevos recicladores, Claro, ¿no? Porque, digamos, las cooperativas trabajan en el punto verde ese que hizo, ese ahí, pero hay 6 puntos en Montevideo donde van y son como más ordenadas, en fin. Pero, digo, se desbordó eso, porque, Ah, digamos, la situación crisis 2002, aparecieron recicladores por todos muchos lados. por fuera, y las cooperativas ya, más gente no, bueno, y empezaron líos de otro Claro, tipo, claro, claro. ¿no? Porque eso es Pero en dinero, general digamos, ¿no? tenemos como Todo una el visión a reciclaje, que el Estado va a resolver las cosas. Ese es un problema claro. bueno, nacional. faltan 5 minutos, no les queremos quemar el cierre de la clase, chicas, Gonzalo, y nada, agradecerles mucho la invitación y felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Los trabajos que vimos son muy bonitos y me parece que tienen mucho futuro también para terminar muy bien.